Muy bien, ya vimos diversos aspectos nutricionales en los adultos mayores, por lo que ahora veremos un enfoque directo. La siguiente, por favor, doctor. Todos los adultos mayores tienen un control homeostático disminuido y por ende presentan déficits como en calcio, en el ácido fólico, hierro o tiamina. Esto aunado a las patologías o complicaciones que presenta el paciente. Por eso es importante promover en los pacientes un consumo de todos los grupos del plato del bien comer. La siguiente, por favor, doctor. Muy bien. Los adultos mayores tienen diferentes tipos de actividades. Algunos están jubilados, otros continúan trabajando, realizando algunas actividades que pueden ser de baja intensidad o moderada intensidad. Los podemos clasificar en dos. Esto es importante para poder realizar una dieta en ellos. Los de baja intensidad se caracterizan por ser poco vigorosos y mantenidos. Se genera un efecto sobre el sistema neuromuscular con el movimiento, pero muy poco en el cardiorrespiratorio. Entre estas actividades está caminar, conducir y actividades domésticas y laborales fáciles de realizar. Tenemos las de moderada intensidad, las cuales tienen efectos sobre el sistema neuromuscular y cardiorrespiratorio. Y estas actividades son, por ejemplo, andar en bicicleta, jardinería, cambiar diferentes actividades de trabajo, y todas estas quieren pasar muy poco tiempo sentado. La siguiente, por favor, doctor. Ahora pasaremos como a un ejemplo de dieta, pero pues recordando que es necesaria la edad, la altura en centímetros, el sexo y el peso del paciente. Se requiere realizar un cálculo de las calorías necesarias al día, así como vimos en temas anteriores, por lo que es importante tener en cuenta el nivel de actividad del paciente. Aquí les muestro un ejemplo de dieta de 1800 calorías, la cual en general las dietas las pueden realizar con ayuda de una aplicación en línea y la cual es gratis. Esta se llama Fat Secret y pues las pueden usar ya sea para sus pacientes o para ustedes mismos. Muy bien, este es un ejemplo de dieta para una paciente de sexo femenino de 68 años, de 165 centímetros de estatura y con un nivel de actividad moderado, sin ninguna enfermedad. Donde tenemos que para el desayuno, café con leche descremada, una taza, pollo en salsa roja, una pieza mediana. Cuando me refiero a piezas, son alrededor de 100 a 120 gramos. Y bueno, y nopales y una pieza de fruta y 2 tortillas de maíz. Como colación, una pieza de fruta, pero para dar saciedad se puede cambiar el número de calorías de la colación por algún producto graso o proteico como yogurt, semillas o atún. La siguiente, por favor, doctor. Para la comida, en una dieta de 1800 kilocalorías puede ser un tazón pequeño de sopa de pasta, un filete de res a la mexicana, ensalada de nopales, medio tazón de frijoles, 2 tortillas de maíz. Y pues es importante recalcar que las porciones utilizadas para la carne de pollo, pescado o res no son las mismas que con las de puerco, ya que el puerco suele tener 3 veces más calorías. Sin embargo, eso no quiere decir que los pacientes no puedan comer carne de puerco. Esto depende, de sus patologías, o si están sanos, el número de calorías pues se usa para intercambiarlo o cubrirlo. Entonces, si el paciente quiere comer puerco, se le puede cambiar el menú, sustituyéndolo por las calorías que pueda comer en esa comida. Como refrigerio aplica lo mismo que la colación, no es necesario que sean carbohidratos, ya que estos se desintegran y absorben más rápido y al poco tiempo el paciente ya tiene hambre de nuevo. Entonces, es mejor dar proteínas o grasas que son más difíciles de desintegrar para el metabolismo y por eso le da más saciedad. En la cena se puede dar yogurt, carne de pollo, fruta o algo para acompañar. Siempre se debe tener en cuenta que todas las patologías del paciente. Por ejemplo, en un paciente hipertenso se tendría que retirar el consumo de café o cambiarlo por café descafeinado. La siguiente, por favor, doctor.
Bueno, en un paciente con hipercolesterolemia se requeriría disminuir alimentos grasos como el puerco, vísceras, embutidos, yema de huevo, frutas, capeados, empanizados, lácteos, los lácteos enteros, así como quesos, y pues todo tipo de comida rápida. Pero bueno, aquí ya les mencionaba que se puede comer la carne de res, pero la que no suele ser tan recomendada es la de puerco por el número de calorías. Sin embargo, aquí en la diapositiva les pongo que la carne de res no es recomendada, pero ¿cuál es la no recomendada? Pues es como la más común que se compra, por ejemplo, el filete de res. Este pues suele tener por 100 gramos de carne, 252 kilocalorías, pero con un alto nivel de grasa, 15 gramos. Entonces estos 15 gramos multiplicados por las 9 kilocalorías de cada gramo, pues son más de 120. Es por eso que se eleva tanto pues el número de calorías y no se recomienda. Otro que no se recomienda es, por ejemplo, el chambarete, o también a veces lo piden como retazo con hueso, o si ya lo compran como ya hecho, ya la comida preparada, es la carne de res que ya venden desmenuzada en algún taco. Y no se recomienda porque por 100 gramos contiene 348 kilocalorías y aún más nivel de grasa. Tiene casi 24 gramos de grasa. Entonces esto multiplicado por las 9 kilocalorías de cada gramo es muchísimo y por eso se eleva a más de 300 kilocalorías por solo 100 gramos. ¿Cuál es la carne que sí se puede comer en estos casos? Es toda la carne, por así decirlo, magra. Por ejemplo, el lomo de res, que por 100 gramos solo proporciona 127 kilocalorías y de grasa nos da 3.5 gramos, que pues es muy poco en kilocalorías. Y en proteína, pues da bastante, casi 23 gramos de proteína por los 100 gramos de lomo de res. Otra que se recomienda es la pulpa negra de res, que por 100 gramos solo da 104 kilocalorías y tiene menos grasa aún, tiene solamente 2 gramos de grasa por los 100 gramos pues de la carne en total. Y de proteína igual, tiene bastante, son 22 gramos. Entonces es recomendada estos tipos de carne, una por el nivel de proteína, dependiendo la patología del paciente, pero por ejemplo en síndrome de fragilidad, pues es bastante recomendado. O pues para aumentar masa muscular en los pacientes sería bastante bueno que consuman un nivel de proteína pues mayor. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, de igual forma se debe restringir el consumo de mariscos y no se puede cocinar con manteca vegetal, mantequilla, margarina ni aceite de coco. Esto en verdad eso no está recomendado. La siguiente, por favor, doctor. Ahora, los alimentos recomendados ante con un nivel de colesterol elevado, pues están todas las verduras, legumbres, semillas, pescado, salmón, atún, queso panela, claras de huevo. Y pues aquí viene, me parece que carne de cerdo, sí, en el punto número 4 viene carne de cerdo, a pesar de que les dije que esta no. Bueno, ¿cuál es la carne de cerdo que sí se puede comer? Aquí aplica lo mismo, sería pues como la carne magra, por ejemplo el lomo de cerdo. Por 100 gramos de lomo de cerdo se proporciona 136 kilocalorías y 5.5 gramos de grasa. Aún así sigue teniendo más calorías y más grasa que la res. Por lo tanto, pues ahí sí evalúen ustedes el consumo para los pacientes. La siguiente, por favor, doctor. Y bueno, algunos productos a evitar en hipertensos son la sal, la cafeína, el alcohol, todos los procesados o embutidos, lácteos enteros y carnes rojas con alto contenido en grasas. La siguiente, por favor, doctor. Bien, compañeros, continuando con la exposición de hoy, bueno, complementando un poco lo que se aborda en este subtema que es dieta, hay que recordar
que en el adulto mayor tenemos diferentes causas de pérdida. Esta tabla adaptada de una bibliografía reciente nos menciona que para poder dar una dieta adecuada en el adulto mayor tenemos que conocer, ¿sí? En primera, identificar si el adulto mayor está perdiendo de peso y por qué. Dentro de estas causas nosotros tenemos medicamentos como la digoxina, la teofilina, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, así como antibióticos, factores emocionales, alcoholismo, abuso en edad mayor, paranoia o duelo, problemas de deglución, factores orales como pérdida de dientes o xerostomía, infecciones nosocomiales, vagabundeo y otros factores relacionados con la demencia, hipertiroidismo, hipercalcemia, hipoadrenalismo, problemas entéricos, problemas de alimentación, baja sal, bajo colesterol y dietas terapéuticas. Entonces, ante estos llama, por ejemplo, la atención fuera de la parte patológica, la parte de baja sal, bajo colesterol y dietas terapéuticas. A veces hay unas dietas que se asignan a los adultos mayores demasiado restrictivas, las cuales pueden generar una pérdida considerable de peso en el adulto mayor, lo cual obviamente puede perjudicar la calidad de vida de este adulto mayor. Si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor, doctor. Entonces, bien, ya lo mencionaba mi compañero, necesitamos saber los requerimientos calóricos, ¿sí?, para el adulto mayor. Y bueno, estas calorías se pueden calcular empleando la siguiente ecuación. Tenemos dos ecuaciones, una para mujeres y otra para hombres, que ya propiamente ya hemos revisado en la clase de nutrición. Sin embargo, es bueno recordarla. Entonces, solo para que estemos ubicados, tenemos que sustituir lo que es o lo que corresponde a la edad en años, el coeficiente de actividad física que está determinado en la imagen o en el esquema del lado derecho, que pueden ver, puede ser sedentario, baja actividad, activo o muy activo. Tenemos que sustituir el peso en kilogramos y la altura en metros, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos determinar aproximadamente cuántas calorías requiere el adulto mayor por día. Y de acuerdo a esto, asignar los puntajes de nutrientes. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos platicado, ya se mencionó a través del equipo anterior. Sin embargo, como breve recordatorio, proteínas necesarias estimadas para adultos mayores a 50 años, aproximadamente son de 0.80 gramos por kilogramo de peso al día. El consumo de proteínas pues, protege la masa magra pendicular, preserva fuerza de prehensión de la mano, de las extremidades y disminuye el riesgo de discapacidad funcional. ¿Okay? Entonces, para que el adulto mayor tenga fuerza para realizar sus actividades cotidianas, necesita un adecuado consumo de proteínas. Las enfermedades relacionadas se van con respecto a alteraciones del sistema renal o alergias de origen alimentario. Siguiente, por favor. Bien, hidratos de carbono. Estos, los que se estiman para adultos mayores a 51 años, son de 4 gramos por kilogramo de peso al día. Obviamente se emplean como fuente de energía, síntesis de material genético y aportan fibra dietética. Y enfermedades relacionadas con un consumo excesivo de estos pueden ser caries dentales, sobrepeso y obesidad, así como diabetes. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las grasas, estas se deben de ingerir con moderación. Hay distintos tipos, como las saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Sirven como fuente de energía, regulan temperatura corporal, envuelven órganos vitales y transportan vitaminas liposolubles. Las enfermedades relacionadas con una ingesta excesiva de estas son el sobrepeso y la obesidad, alteración de lípidos en sangre, pancreatitis y cálculos biliares. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, compañero, todo bien. De acuerdo, gracias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es la combinación adecuada de estos nutrientes? Bueno, principalmente que en la dieta o en las calorías estimadas, del 50 al 60% están aportadas por hidratos de carbono, el 25% por grasas y el 25% restante por proteínas. Siguiente, por favor.
Ahora, respecto a la ingesta de agua, se recomienda de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso corporal, mínimo 1500 mililitros al día, de 1 a 1.5 mililitros por kilocaloría consumida, y adicionar obviamente las pérdidas que se presenten secundarias a enfermedades o medicamentos, de acuerdo al estado de la persona. Si tiene alguna patología, vamos a modificar la ingesta de agua, ¿no? También importante, siempre que valoremos el estado nutricional del adulto mayor y siempre que estemos viendo respecto a su alimentación, es indispensable distinguir o caracterizar las patologías que presenta este adulto mayor, ya que de acuerdo a estas, la alimentación, el plan alimenticio va a ser distinto. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los micronutrientes, estos se deben incrementar una dosis de 5 a 10 veces la recomendada, sobre todo hablando de vitaminas liposolubles y minerales traza. Se recomienda un incremento de calcio y vitamina D para prevenir osteoporosis, junto con complejo B y ácido fólico para contrarrestar el incremento de homocisteína que tienen característicos los pacientes o los adultos mayores. Entonces sabemos que en el mercado hay diferentes suplementos, diferentes tabletas que nos ofrecen, o bueno, diseñadas específicamente para estos requerimientos de micronutrientes en el adulto mayor. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la fibra, esta se debe realizar de forma regular y esta, pues, en un consumo adecuado se va a asociar con una disminución de grasa y azúcar en sangre, estimulación del peristaltismo y función gastrointestinal, así como reducción del peso. Encontramos en verduras, frutas, legumbres, cereales, tubérculos, raíces y plátano. Siguiente, por favor. Entonces, recomendaciones de consumo en el adulto mayor. Primero, consumir diferentes alimentos durante el día, diferentes grupos alimenticios, es muy importante. ¿Esto con qué motivo, con qué fin? Evitar la monotonía, ¿sí? Estimular el apetito del adulto mayor y favorecer un adecuado ingreso de los diferentes nutrientes, de los diferentes componentes, proteínas, carbohidratos y lípidos que requiere el adulto mayor en su día a día. Hay que aumentar el consumo de verduras, frutas y legumbres. Se deben usar de preferencia aceites vegetales y disminuir las grasas de origen animal. Hay que preferir las carnes blancas como pescado, pollo o pavo, debido a que carnes rojas, sabemos, tienen un alto contenido de ácidos grasos saturados. ¿Ok? Hay que incrementar el consumo de leche, de preferencia de bajo contenido graso, descremada o semidescremada. Hay que reducir el consumo de sal, moderar el consumo de azúcar e ingerir bastante agua. Siguiente, por favor. Bien, continuando con estas recomendaciones. Aquí en el esquema que podemos ver, tenemos una división entre nutrientes, alimentos y recomendaciones de consumo. Por ejemplo, en los hidratos de carbono nos sugiere algunos alimentos de acuerdo a la pirámide alimentaria y recomendaciones de consumo, porciones, por ejemplo, 4 a 7 porciones diarias, y da un ejemplo ahí de qué alimentación podría ser óptima para el adulto mayor, en específico en este grupo, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra, alimentos como vegetales y frutas, un mínimo 2 platos de verduras crudas o cocidas y de 2 a 3 frutas o jugos de fruta naturales diariamente. Proteínas de buena calidad y calcio, principalmente los alimentos lácteos, proteínas de buena calidad, hierro y zinc, las carnes, las legumbres y el huevo. Ahora, hay que cuidar muchísimo respecto a esta parte, carnes rojas, cecinas, embutidos, vísceras y yema de huevo. ¿Por qué? Porque estas contienen un alto porcentaje de grasas saturadas y de colesterol. Es conveniente comerlas en ocasiones especiales y en muy pequeña cantidad, ya que esto puede alterar sobre todo el estado cardiovascular del adulto mayor. Aceites y grasas, principalmente aceites, grasas y semillas,
Y bueno, en este caso se repite hidratos de carbono, pero hidratos de carbono simples. Recordemos que tenemos carbohidratos simples y complejos. Los simples son sobre todo los azúcares y derivados, ¿no? Todos los alimentos procesados, digamos así. Entonces, esta se recomienda consumir en cantidad muy moderada. Hay que disminuir el consumo de productos de pastelería y otros alimentos con alto contenido de azúcar. Hay que limitar las galletitas, hay que limitar pues los dulces, ¿no? Y todo lo que nos aporte estos hidratos de carbono, pues simples que realmente no le van a beneficiar tanto al adulto mayor. Siguiente, por favor. Ahora, nuevamente, seguimos con las recomendaciones de consumo. En carnes, reemplazar carnes rojas, ahí da algunas recomendaciones, como por ejemplo por legumbres, vegetal, huevos, jurel, atún o salmón. Y pues siempre elegir carne, la que tenga menos grasa. Y ahí como recomendación nos dicen no comprar huesos porque realmente no alimentan. Huevos, pues, con el consumo de huevos aproximado a la semana, eso tomando en cuenta nuevamente pues cuánto los requerimientos de lípidos, carbohidratos y proteínas que pueda tener el adulto mayor. Agua, beber en los intervalos de comidas, es 8 vasos al día. Recuerden, el consumo de agua no es específicamente que se tomen los 8 vasos, sino que depende muchísimo de la actividad que realice la persona y también el ambiente en el que viva. Obviamente no va a tomar o no va a consumir la misma cantidad de agua un adulto mayor en el estado de Puebla que en el estado de Veracruz, donde soy yo, por ejemplo. De la sal, pues hay que lavar los alimentos que contengan mucha cantidad de sal, como aceitunas, atún en conserva. El té y café se deben de disminuir porque estos pueden alterar el sueño y también son diuréticos. Entonces, si el adulto mayor de por sí toma poca agua y toma mucho té y café, esto puede contribuir a la deshidratación. Alcohol, si toma bebidas alcohólicas, hay que disminuir el consumo y pues preferir, bueno, ya se vio que el vino realmente no tiene efectos cardiovasculares protectores, como está ahí el dilema, el debate, pero bueno, aquí menciona, no más de una copa de vino tinto al día. Recordar que el alcohol modifica el efecto de medicamentos, aumenta el riesgo de accidentes y eleva la presión sanguínea, por lo que en el adulto mayor lo mejor sería pues, suspender totalmente su consumo. Hábitos, hay que invitar al adulto mayor a que coma lento, a que mastique bien. Si tiene problemas para masticar, comer la carne molida y verduras y frutas ralladas o cocidas. Y que coma lo posible 4 comidas al día. ¿Okay? Sobre todo esta parte de la masticación y los problemas en la deglución, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ya que si no tiene o si no mastica adecuadamente, puede desarrollar problemas de digestión. Siguiente, por favor. Perdón, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta hasta ahora? No, Ok. Doctor, ¿algo que agregar? Hasta ahorita vas en lo correcto, si no yo ya te hubiera corregido. Adelante, por favor. De acuerdo, doctor. Sí. En cuanto a sugerencias, pues estas son sugerencias de 3 tiempos. Sugerencias para desayuno, sugerencias para almuerzos y sugerencias para cenas, ¿no? Entonces, aquí nos dicen más o menos qué se recomienda y pues obviamente todo esto considerando los requerimientos nutricionales del adulto mayor. A no tomar más tiempo, pues solo hacer la distinción, digo, son intercambiables, ya sea, por ejemplo, para desayuno se recomienda fruta o jugo de fruta, un pan, galleta u otro cereal y té, café o chocolate. Para el almuerzo pues, se recomienda una ensalada o sopa, un plato de fondo y un postre. Y para la cena un plato principal y un postre. Y siempre cuidando las porciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Ah, listo. Y bueno, ya haciendo una aclaración específica, como les comentaba, debemos de valorar totalmente al adulto mayor para saber si tiene algún problema nutricional, algún problema relacionado con la dieta. Y bueno, aquí realicé una tabla, una recopilación de ciertos problemas y qué recomendaciones dietéticas se le pueden dar al adulto mayor, pues para manejar en cuanto a su alimentación estos problemas. Por ejemplo, con la disfagia, la dificultad para tragar sólidos o líquidos, se le recomienda al adulto mayor pues que consuma alimentos con sabor suave y a temperatura ambiente, evitar trozos pequeños de alimento. Están contraindicados alimentos como fideos, gelatina con frutas, carne con caldo, fruta con jugo y cereales con leche. ¿Qué características tienen todos estos alimentos? Que son alimentos en dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Eso se contraindica cuando hay disfagia, ¿ok? Porque hay problemas o hay riesgo de que el adulto mayor pueda broncoaspirar. Entonces, se va a priorizar alimentos de una sola fase, o sea, no darle, no sé, por ejemplo, sopa con fideos, sino únicamente los fideos o únicamente la sopa. No dar la gelatina con frutas, sino únicamente digamos, evitar este tipo de alimentos, ¿no? Y seleccionar alimentos que no se deshagan en partes. ¿Qué tipo de alimentos no se deshacen en partes? Bueno, plátano, puré de papas o macarrones. Dificultad para masticar. En caso de que el adulto tenga dificultad para masticar, vamos a recomendar en cuanto a las carnes, picadas para ablandar. En cuanto a verduras, incluir cocidas enteras, picadas o en puré. Y en cuanto a frutas y frutos secos, enteras bien maduras o picadas, batidas. También puede ser. Y hay que evitar frutos secos. Respecto al estómago delicado, hay que recomendar la ingesta de líquidos fuera de las comidas. Hay que evitar alimentos que provoquen hinchazón y flatulencia. Debemos incluir en la dieta arroz, sémola, pasta, papa hervida, verduras cocidas. Y vamos a recomendarle que mastique bien cada bocado. Respecto a la flatulencia, hay que masticar bien los alimentos, comer y beber despacio, no realizar comidas de condimentación fuerte. Ahí también hay que favorecer o darle al adulto mayor hierbas que ayuden a la digestión: romero, salvia, tomillo, hinojo, toronjil. Y también vamos a evitar alimentos grasos o fritos. Con respecto al estreñimiento, vamos a aumentar el consumo de alimentos con fibra. Hay que beber abundante cantidad de líquidos, tomar alimentos muy fríos o calientes para estimular el movimiento intestinal, la peristalsis, y hay que prescindir de alimentos ricos en taninos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este algoritmo lo tomé de la guía de práctica clínica para evaluación del estado nutricional en el adulto mayor. Entonces, una vez elaborada la historia clínica completa y realizada la evaluación nutricional, de acuerdo al índice de masa corporal del adulto mayor, se debe de adecuar la alimentación y dieta para, bueno, y también considerando las comorbilidades que presenta el adulto mayor. Perdón. Se debe de adecuar la alimentación, ¿sí?, para poder llevar al adulto mayor a un peso adecuado y pues siempre valorar que esté recibiendo adecuadamente todos los nutrientes necesarios. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por parte del equipo. Se muestran las referencias empleadas para elaborar este material de exposición y pues quedamos abiertos a cualquier duda, comentario por parte de los oyentes. Muchas gracias. Bien, dejo de compartir pantalla. Sí, doctor. No sé si tengan alguna pregunta o comentario a sus compañeros. No, doctor, todo quedó muy claro, gracias. Bueno, pues entonces, creo que con la anterior presentación y con esta, pues está más que reforzado el aspecto nutricional hacia nuestros pacientes adultos mayores. Tómenlo mucho en cuenta, porque recuerden que de las principales patologías es la desnutrición
y el bajo peso lo que nos vamos a encontrar. Y a partir de ahí, muchas patologías que se derivan de lo mismo. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana. Cuídense mucho. Bonita tarde y que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias.